buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenos días a la audiencia de Chino y Cachito. Esta es una retransmisión de el programa Tesis en AINI. Quedo muy agradecida por su retransmisión y espero que podamos continuar con esta línea. Muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a todos los que han tomado su tiempo para sintonizarnos, para preferirnos en este momento. Somos Tesis en AINI desde Radio Sin Patrones y desde todas sus plataformas, las cuales las encontramos en Radio Libre, Radio Garden, Facebook y YouTube. Por favor, a los que nos han sintonizado en este momento, por favor compartir el link. Gracias por la preferencia y el interés. Esta es una transmisión en vivo y nos dirigimos a los tesistas, principalmente tesistas en filosofía, pero también estamos invitando a tesistas en ciencias sociales y a las personas que rodean a los tesistas, que rodean la familia, es el primer abrigo, el primer entorno de los tesistas. Los tesistas son como los que han hecho su casa y les falta terminar el techo, ¿no? Entonces, para la techada, vamos a hacerlo en AINI. Y estamos aquí para convocar a todos los interesados en esta actividad tan importante y tan trascendente para el futuro de las personas. No estamos acá para ser informantes, sino interlocutores, básicamente. Nosotros entendemos que los tesistas están dirigidos a la problemática nacional y mundial y, por lo tanto, es de interés de toda la Macro Sur. Esta radio viene llegando a ustedes desde el sur para la Macro Sur y también a nivel nacional e internacional. Soy Gabriela Cárdenas, soy médico, soy especialista en cirugía, pero básicamente me dirijo a ustedes como bachiller de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. He estudiado en la San Antonio Abad del Cusco el pregrado de medicina. He estudiado en la Universidad Cayetano Heredia la especialidad, en la Universidad Nacional de San Marcos la especialidad de epidemiología, porque también soy epidemióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He tenido posgrados en Francia en la especialidad y he tenido la oportunidad, me he dado la oportunidad de estudiar en la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y soy egresada y estoy en la tarea de hacer la tesis. Estamos reeditando este programa puesto que hemos tenido problemas de fluido eléctrico en la primera emisión y además estamos alcanzando información para poder, en el entender de que nos estamos conociendo, estamos convocando
y básicamente nos convoca a este programa la problemática de hacer una tesis en la Universidad Nacional de Provincia, determinada por una serie de condiciones. Las tesis generalmente son como ritos iniciáticos para entrar al mundo laboral. En la precariedad de la universidad peruana no son intereses sostenidos o líneas de investigación que convoquen a la intelectualidad, sino se cumplen como ritos iniciáticos, vuelvo a decir, como para tener el requisito para entrar al mundo laboral. La universidad se ha convertido en eso, ¿no? A lo largo de los años, cumple las necesidades de tener una cantera de trabajadores intelectuales, de los cuales puedan ser escogidos o empleados para la industria, para el aparato de producción, para el aparato de gobierno y para otras instancias, trabajadores intelectuales. Entonces, básicamente, lo que se hace es tener una gran disponibilidad para que algunos puedan llegar a tener trabajo, a ser empleados en la universidad, en los aparatos de administración, de gobierno, incluso del ejército, de la industria, de las actividades mineras, en las actividades de salud, de educación, etc. No se siente hacer una tesis en la universidad como de interés social, sino como una necesidad individual o personal. Y esto nos ha llevado a una situación en que los tesistas trabajan en absoluta soledad en un entorno que no es prolífico, nutricio, sino más bien sufren una orfandad, ¿no? Entonces, este programa está planteado como parte de un programa, de un capítulo del Centro de Estudios Filosóficos José María Arguedas, al cual pertenezco. Está planteado para convocar para la posibilidad de juntarnos, de potencializar nuestros talentos, dado que nos enfrentamos a una precariedad de la universidad peruana, que se arrastra tanto tiempo que ya podríamos pensar que es una política nacional, el tener, el ofrecernos para los estudiantes, para los que aspiramos a ser trabajadores intelectuales, una precariedad tal instalada en nuestras universidades que ya se torna, ya podemos pensar que es una política nacional de no ofrecer las posibilidades adecuadas, un entorno en el cual se nos ofrezca un adecuado capital intelectual, un capital estructural y un capital relacional en el cual poder desarrollar nuestras actividades científicas, culturales y artísticas. Entonces, generalmente se queda la casa a medio construir, ¿no? Falta el techo y
si no salimos de una lógica individualista, vamos a tener 150 egresados, por ejemplo, el año 23 de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNSA, y con las justas 82 menos un poco más de la mitad de bachilleres, algunos titulados y muy pocos estudiantes que llegan al posgrado, como es la maestría y el doctorado. Entonces, la posibilidad de establecer conexiones, de establecer un capital relacional que consiste en, eh, en apoyarnos, en conocer el trabajo, en aportar entre nosotros y entre la gente a la cual va a servir los conocimientos. Entonces, es una urgencia. Este proyecto tiene un momento presencial en la Casa Peralta, en Cusco, en la cual tenemos reuniones mensuales y nos encontramos en forma presencial. A los interesados que pudieran contactarse con nosotros, les alcanzaremos las coordenadas para poder trabajar esta tesis en AINI, este enfoque que consiste, básicamente, lo habíamos dicho ya, en aprovechar las posibilidades del AINI, que es un concepto andino que nos alcanza la posibilidad de colaboración entre nosotros. El AINI es un concepto que los migrantes hemos trasladado a Lima, hemos trasladado a otras latitudes, que consiste en una colaboración, en un apoyo sin mediar la circulación monetaria, y que nos abriga con una filosofía, con una manera de ser que tiene resultados claramente económicos, sociales, culturales, de muy alto impacto. El AINI es recibir ayuda y devolverla en mejor escala cada vez. Es algo que se capitaliza. Entonces, ¿y por qué este AINI? ¿No? Porque nosotros necesitamos varios capitales para producir. Necesitamos un capital intelectual que consiste en el corpus de maestros, de magísteres, de doctores, de académicos, en cada uno de nuestros medios. Necesitamos de un capital estructural que vendría a ser las bibliotecas, los lugares en los que podamos acceder a facilidades informáticas, a proyecciones, a colecciones, a elementos que nos puedan ayudar en la investigación, y un capital relacional en el cual nosotros podamos intercambiar, criticar, pensar en conjunto para que una tesis pueda salir adelante. José María Arguedas tuvo vicisitudes como intelectual. Él es un intelectual de procedencia andina, de procedencia provinciana. Él estudió en Ica y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y
siempre estuvo en soledad, como muchos de nosotros que migramos para poder acceder a las universidades. Pero no solo es una soledad en cuanto a la parte este, de las necesidades materiales, de sentarse y tomar un café, de llegar a una casa y encontrar la comida caliente, de tener un techo o un transporte adecuado, sino esa soledad que vivimos muchos de nosotros, de que nos agobia en el sentido de que no podemos discutir, pensar, conversar acerca de lo que estamos haciendo. Y es así que tenemos que acceder a un mundo, a un estrato, como le pasó a José María Arguedas, tuvo que acceder al, a un estrato de intelectuales procedentes de la burguesía limeña y algunos intelectuales provincianos, de origen provinciano, eh, cuando él somete su trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos de aquella época a el escrutinio de los componentes de este grupo, de esta asociación que no, no fue lo más positivo que podríamos pensar. Fue una crítica demoledora, una crítica injerencial, una crítica desde emitida desde una concepción de la realidad muy diferente. Y, pero a pesar de eso, José María Arguedas, supongo que siempre se dio cuenta de que los intelectuales de origen burgués no eran el mejor medio. Él viajó, trató de encontrar otros medios, pero ser intelectual con voz en el Perú es difícil y es un privilegio. Y eso tenemos que revertirlo. Tenemos que pensar qué tipo de intelectualidad, qué tipo de trabajadores intelectuales necesitamos actualmente. El, el mayor corpus de intelectuales que publican, que nosotros vamos a ver en los simposios, en los congresos, en el Perú, están están ocupándose de nuestros verdaderos problemas como país. Sí, los hay, los hay. Y tenemos que acceder a ellos de alguna manera. Tenemos que vincularnos. Los trabajadores intelectuales es una división un poco forzada desde el punto de vista antropológico. Se plantea al Homo faber y el Homo sapiens como dos posibilidades de actividad para el ser humano. Pero lo que se entiende es que toda actividad, en primer lugar, es social y en segundo lugar, es intelectual. Hasta el trabajo más rudo, y tal vez el trabajo más rudo necesita más reflexión, más cálculo, más proyección, más posibilidades de alternativas, de plantearse alternativas de cómo hacer un trabajo tan rudo y tan difícil de la mejor manera para ahorrar energía. Entonces,
hay filósofos como Gramsci que plantean que todos somos intelectuales y que la intelectualidad está dividida también en clases, ¿no? Hay intelectuales que sirven a los intereses de la, de la clase dominante, de los industriales, de los financistas, de los burócratas, porque eh, en cualquier sociedad se necesita, en cualquier régimen, se necesita una paz, una tranquilidad, por mucho que sea un régimen dictatorial. En un régimen dictatorial de gobierno se tiene todo un cuerpo represor que va a hacer respetar el orden y que va a traer, va a volver a ponerlos en línea a las personas disidentes, ¿no? Pero eso es muy desgastante. Entonces necesita del consenso, lo que podríamos llamar, lo que se llama hegemonía. El consenso va a ser trabajado precisamente por los intelectuales. Entonces, se genera el sistema, la clase que está gobernando, que tiene poder, va a generar un tipo de intelectuales. Y por supuesto, no va a tener ningún reparo en extraer de los estratos del proletariado, del campesinado, los que le interesen, y enajenar a los intelectuales como que fueran independientes, como que estuvieran limpios y asépticos de la política, de la economía, y que prácticamente se dedican a pensar, y que el pensamiento tiene como un mundo aparte del mundo económico, aparte del mundo político, que es como intocable, y que ellos pueden mantenerse limpios y, y apartados de los cambios y de las situaciones que vive la sociedad en general. Entonces, están enajenados, llegando al idealismo de pensar que podrían generar cambios solo desde el escritorio, ¿no? Pensando, sin tocar la realidad, y que son las ideas las que cambian la situación. Entonces, olvidan que las ideas salen de la situación, salen de la realidad. Entonces, nosotros tenemos que generar un espacio, queremos generar un espacio en el cual los intelectuales, los trabajadores intelectuales, puedan abordar tareas esenciales para al servicio de los trabajadores en general, de la población en general, de los intereses de las personas de a pie, de los problemas cotidianos. No tenemos, somos un país con tantos problemas, un continente con tantos problemas, que no tenemos que buscar los problemas en Europa o en Estados Unidos, o en la intelectualidad mediática, que nos plantea problemas que no son los nuestros. Entonces, problematizar nuestra propia realidad desde coordenadas informadas, científicas, filosóficas, es
ser un intelectual orgánico, ser un intelectual que no está flotando en el aire, sino que sabe a qué personas le va a servir su trabajo. Y eso es muy importante. El llamado del Centro de Estudios Filosóficos José María Arguedas en su capítulo Tesis en AINI es a crear un capital relacional conformado por trabajadores intelectuales. Es en esta medida en que quisiera que entendamos el rol de los intelectuales. En primer lugar, entendemos que hay varias formas de generación de grupos intelectuales, de la formación de los intelectuales, y una de las formas es, se podría decir de modo que la necesidad de todo grupo social exige que se forme un grupo de intelectuales que estén en función de la función que cumple ese grupo. La función esencial, una función esencial va a generar un grupo social. Y ese grupo social, por ejemplo, en el capitalismo, está dedicado, hay grupos sociales dedicados a la producción económica. Y entonces va a necesitar de intelectuales que le den sostenibilidad a este grupo social en el campo económico, social y político. El capitalismo necesita de especializaciones en actividades primarias, por ejemplo, técnicos de la industria. Tenemos en industrias extractivas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando recién empezó, por ejemplo, Cerro Verde o las diferentes empresas mineras en nuestro país, sus actividades, los ingenieros geólogos, ingenieros mineros, eran un recurso, un capital escaso en nuestro país. Entonces, recibían participaciones en la empresa, recibían bonos, recibían unos sueldos exorbitantes, tenían muchas facilidades, pero la gran empresa ya tiene planificado ese periodo, que le da, además de pagar a los técnicos, le da cierta licencia social. Entonces, pacta con la Universidad Peruana y tiene la disponibilidad de mayor número de formados en ingeniería geológica, en ingeniería de minas, en ingeniería civil, etcétera, para poder reducir los gastos, para tener mayor disponibilidad y trabajadores intelectuales en competencia entre ellos para reducir los gastos en este sector, en este capital humano, a tal punto que actualmente tenemos ingenieros, geólogos, ingenieros de minas, etcétera, que se tienen que dedicar ya a actividades de minería informal. Ya no tienen cabida como trabajadores en la gran empresa con todos los beneficios que tenían. Entonces, además de preparar intelectuales orgánicos que le van a dar sostenibilidad al sistema, no solo se contenta con prepararlos, sino de tener en exceso.
tienen economistas, organizadores de la nueva cultura, organizadores del derecho, etcétera, en abundancia. Y entonces se da la desocupación, se da la exclusión de gente preparada para trabajos intelectuales que no les queda más remedio que agarrar el pico y lampa, ¿no? Entonces, es una forma como se preparan los trabajadores intelectuales en nuestra sociedad en los diferentes sistemas de dominación que hemos pasado, ¿no? Entonces, actualmente estamos en un sistema de libre mercado, capitalista, y es así como para dedicarlos a estos trabajos, preparan trabajadores intelectuales que obviamente al hacer sus tesis están urgidos de conseguir sus puestos de trabajo y están huérfanos de una posibilidad de pensar en la problemática nacional realmente, ¿no? Entonces, adoptan y se enajenan desde el momento, enajenan su trabajo desde el momento en que se preparan para ingresar al mundo laboral. La segunda forma de formación de intelectuales es como una continuidad de las categorías precedentes, ¿no? De las categorías que antes en otros sistemas económicos se dieron y que tienen aún vigencia porque todavía vivimos en una sociedad en que las categorías de intelectuales que han servido a sistemas anteriores todavía persisten. Y estos grupos sociales son los que están dispuestos a dirigir la sociedad. Entonces, preparan a sus intelectuales, por ejemplo, continúan los eclesiásticos que monopolizaron por largo tiempo las actividades de la filosofía, la ciencia, la escuela. Todavía tenemos colegios y universidades que responden a esta forma de generar trabajadores intelectuales. Son trabajadores que antes, en la época feudal, estaban ligados a la aristocracia, a la feudalidad, a los terratenientes, y estaban ligados no solo ideológicamente, sino jurídicamente. Entonces, que gozaban de ciertos privilegios que el sistema les impartía, por ejemplo, propiedad, ¿no? Los eclesiásticos, incluso persiste hasta ahora, por ejemplo, en Cusco, la mayoría de monumentos que fueron producidos por producción social son de propiedad de la iglesia, ¿no? Tenemos varios, el Palacio Arzobispal, el Museo de Santo Domingo, las iglesias, le pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, esos son privilegios que han mantenido en base a darle sostén al sistema de dominación feudal, pero que persiste hasta ahora. Entonces, los eclesiásticos, por ejemplo, son parte de la forma como se van generando aún a los intelectuales, a los trabajadores intelectuales. Tenemos también una aristocracia de la toga, que son los administradores, los científicos, los teóricos, los filósofos, etcétera, que, como les había comentado, como que se autoconciben como autónomos e independientes del grupo social dominante.
Entonces, esta aristocracia, obviamente, no es empática con la problemática de la gente que que no ve, ¿no? Están como en invernaderos, tratando de problemas, afrontando problemas para mantenernos en paz, para lograr el consenso. Esos intelectuales que no abordan los problemas científicos, por ejemplo, que nos atañen como nación, que afecta a la mayoría de las personas. Pongamos un ejemplo. El Instituto de Estudios de Altura de la Universidad Cayetano Heredia lleva años estudiando en entornos de altura e incluso con laboratorios que simulan condiciones de altura a nivel de mar, acerca de problemas hematológicos que produce la baja de oxígeno en, en la altura. Sin embargo, el principal problema de altura de nuestro país, en las alturas están los complejos mineros y en las alturas está la contaminación del agua por metales pesados. Y eso no ha sido motivo de trabajo, no ha sido motivo debería de ser el motivo principal, porque si pensamos en solo la presión de oxígeno no la vamos a cambiar. La solución sería que todos los habitantes de altura migremos pues a la costa. Y eso no es posible, no es factible. Somos una sociedad de altura y, sin embargo, ese direccionamiento de la mayor cantidad de tesis que se genera en ese instituto son pues si los testículos pesan un poco menos en la altura o si la presión de oxígeno en altura en la sangre es tanto en recién nacidos, y no se invisibiliza un problema que atañe a la mayoría de lugares de altura de nuestro país, que son donde se están haciendo trabajos de minería, que si nosotros dedicáramos más de nuestros recursos, de nuestro capital intelectual, de nuestro capital relacional, de nuestro capital estructural, a estudiar, tal vez tendríamos una extracción minera más armoniosa con nuestra vida. Entonces, esta aparente asepsia de la aristocracia de la toga, que son administradores, científicos, teóricos, filósofos, eclesiásticos, etcétera, tenemos que tomar conciencia, ¿no? ¿A qué estamos aspirando cuando salimos de la universidad? A parangonearnos y a hablar de problemas que son ajenos a nuestra realidad o que invisibilizan nuestra realidad, o pensamos solucionar problemas nuestros, problemas que nos atañen. Bueno, lejos de ser como una cantera para el desarrollo de capas intelectuales, nosotros tenemos que tomar al toro por las astas y ocuparnos de los problemas que nos atañen. Participar, sí, de la sociedad civil, que
vulgarmente se llama privados, pero participar también de una sociedad política. ¿Qué alternativas, qué es lo que necesita nuestro país, la gente que nos ha criado, que nos ha acunado para que nosotros podamos llegar a la universidad? ¿Cuántos sacrificios, cuántas generaciones se han sacrificado y han trabajado para que nosotros lleguemos a la universidad? ¿De dónde venimos? El problema de quién vamos a resolver. Vamos a pavonearnos con problemas metafísicos o de tratar de entender los laberintos de algunos pensadores, o entenderlos para aplicarlos a nuestra realidad. Creo que es importante que reflexionemos acerca de nuestro trabajo como intelectuales. Somos trabajadores intelectuales que, con toda seguridad, los que no hemos hecho la tesis, aún estamos trabajando de subempleados en algún asunto que no tiene nada que ver con nuestra profesión, que nosotros no podemos darnos el lujo de haber estudiado filosofía como un adorno de nuestra personalidad. No podemos desperdiciar el bagaje que hemos adquirido como si fuera algo que nos adorne, que tengamos que pavonearnos de decir, bueno, yo he estudiado filosofía, sin valorar ese bagaje y sin aplicarlo a la problemática de la mayoría, del pueblo, de dónde procedemos. Entonces, a veces en esta soledad en la que nos movemos, nos resignamos pues a hacer un trabajito de tesis ya que pueda ser pues para salir adelante. Si tenemos la capacidad de agarrar un pico y una lámpara para sostener nuestras ideas, lo haremos pues. Y mucho más si tenemos la capacidad de vincularnos, de conversar, de problematizar y de ayudarnos entre nosotros. Nos falta el techo de la casa y tenemos que avanzar, pero eso será un paso de toma de conciencia de nuestro verdadero rol, de a quién tenemos que servir, de no terminar de empleados de una clase o de las clases que no piensan en la mayoría, que no tienen empatía con la mayoría, por decirlo menos. Entonces, los convoco, reeditado este número, este episodio de la radio, porque hemos tenido problemas en la anterior emisión, y en el próximo programa abordaremos directamente las formas en las cuales proponemos vincularnos y presentarles directamente ya las principales ideas de las tesis en trabajo. Quisiera poder ofrecerles para el próximo capítulo, para el próximo episodio de la emisión, una entrevista que estoy gestionando con personas que tienen
responsabilidades y responsabilidades académicas importantes en lo que se refiere a nuestra actividad y que nos alcancen su visión, que nos alcancen su perspectiva y que nos puedan tal vez vincular a recursos que son tan necesarios en esta etapa. Vuelvo a decirles que estamos en las plataformas de Facebook, YouTube y en Radio Garden, Radio Libre, Radio Sin Patrones. Nos encuentran con este nombre y el programa se llama Tesis en AIMI. Quiero saludar, agradecer vuestra compañía en esta emisión. Tenemos limitaciones de comunicación oral que iremos superando. Tenemos muchas cosas que decirles que tal vez se atropellan en nuestra fluidez. No nos bloquean la fluidez por tantas cosas que tenemos que decirles. Espero haber podido alcanzar con mediana claridad la idea de este programa y en esta ocasión reflexionar sobre nuestro rol como intelectuales, que es a quienes, como trabajadores intelectuales, a quienes convoco desde esta plataforma, a trabajar en conjunto, a trabajar en AIMI, a trabajar para pensar nuestro país, para pensar en nuestra realidad y para investigar y producir en base a esa realidad.